Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a su programa Encuentro con la Soberanía. Como siempre les acompañamos Priyanka Rodríguez, Camelia Michel y quien les habla, Raquel Valerio. Como siempre estaremos con ustedes en una primera parte tratando los temas que están en el tapete y en la segunda parte también estaremos con ustedes, pero acompañada de nuestro invitado de honor, nuestro invitado permanente. Él es el historiador Manuel Núñez. Y de inmediato vamos a entrar a informarles cuáles son los temas que tenemos en el tapete. Y tenemos en primer orden que el presidente Danilo Medina hizo una visita sorpresa a Haití. Segundo, el Colegio Médico Dominicano pide al gobierno que declare alerta epidemiológica. Tercero, según un estudio de la firma estadounidense Resonance Consulting, la República Dominicana es el primer destino turístico del Caribe. Cuarto, la ONU se preocupa por la situación de los haitianos, pero de los haitianos en República Dominicana. Quinto, el presidente Santos, el presidente de Colombia, recibe el Nobel de la Paz. Camelia y Priyanka, tenemos la grata sorpresa de la visita de Danilo a Haití, después de haber pasado el huracán Matthews, el ojo allá en Haití, pero que también fuimos afectados los dominicanos. Pero aquí se ha hecho de la vista gorda. Ahora bien, el COE dijo que más de 30 comunidades quedaron aisladas y que tenemos más de 20,000 desplazados sin hogar. Y la primera imagen que hemos visto es a Danilo Medina yendo a Haití. El miércoles partieron 70 patanas llenas de alimentos, equipos técnicos, en electricidad y toda la plataforma sanitaria del plan social. Explícanos, Priyanka, ¿cómo es posible que el presidente se olvide de nosotros, de los dominicanos, de quienes lo eligieron, que también fuimos afectados del huracán Matthews, y ponga en primer lugar Haití? Bueno, si bien es cierto que Haití realmente sufrió muchos estragos con el huracán Matthew, también es cierto que en República Dominicana hubo muchos estragos. De hecho, tenemos más de 31 comunidades incomunicadas, personas que piden a gritos que les lleven agua, mosquiteros, colchones. Lo hemos visto todos los días en las noticias sin que el presidente haya visitado algunas de nuestras comunidades. Se dice que primero tú empiezas por casa y luego te extiendes a la vecina, ¿no? Tenemos una situación muy preocupante en la República Dominicana y es que somos vulnerables, y vulnerables en todos los sentidos, porque ahora vemos que inclusive hasta para las ayudas somos vulnerables. Ni siquiera las autoridades de nuestro propio país nos ayudan. Hay muchas personas que piden inclusive agua y sin embargo vemos como empresarios dominicanos enviaron cientos de miles de botellitas de agua hacia Haití. Entonces es un poco difícil. Haití necesita ayuda. El mundo tiene los ojos puestos en Haití, como siempre, porque también es cierto que muchísimas ONGs, instituciones y otras comunidades internacionales ahora sacan provecho de esta situación. Inclusive autoridades haitianas lo mencionaron. Pero nosotros tenemos una realidad con la cual tenemos que trabajar, y es que tenemos poblaciones de República Dominicana devastadas totalmente por el huracán Matthew y no se ha llevado, o sea, ¿quiénes están llevando ayuda a esas comunidades? Nadie. Las comunidades vecinas y las personas que se interesan. Pero sin embargo, antes de que Camelia lo mencione, que Camelia tiene algo muy bueno también que decir y muy preocupante a la vez. Por ejemplo, en esta ocasión, nuestro querido presidente Danilo Medina está ayudando a su población favorita, pero bueno, envió 70 patanas y 500 camiones a Haití. Entre ellos se hablaba en un inicio de 600,000 plátanos, 36,000 kilos de batata, 25,000 libras de queso, 55,000 libras de pollo, 95,000 libras de arroz, 30,000 unidades de salchichas, 30,000 cajas de pica pica, 3,000 cajas de galletas de soda, 15,000 raciones alimenticias,
entre otros, 1.800 mosquiteros, 1.000 colchones, 2.000 sábanas, 36.000 planchas de zinc para reconstruir algunas casas, 12.000 bajantes de madera, entre otras cosas, y camiones del plan social. Les recordamos que para... Y camiones de obras públicas camiones que, de obras que van a públicas desplazarse para despejar las para- carreteras y exacto, reconstruirlas, y reconstruirlas. con recursos nacionales. Es que es lo más importante de todo. Entonces, Y somos racistas, somos xenófobos, somos apátridas, o sea, no, esto va a creamos traer una apatridia. consecuencia terrible, Sí. porque en unos, cuando pase todo el boom del huracán Matthew en Haití, entonces no sé por qué nos van a acusar, quizás por no llevarle las ayudas suficientes, a lo mejor había que mandarle a más personas. Han desplazado médicos, los hospitales de la frontera están totalmente preparados para atender a todas las personas con cólera. Nuestros hospitales, porque en sus hospitales, aparte de que son muy pocos los que le pueden brindar ayuda, los que le permiten la entrada, los demás ni siquiera permiten que las personas afectadas entren. Amigas, ahora No, bien, yo me pregunto, no, esos camiones que entraron hacia allá, muy bien que se ayude allá, que se lleve todo lo que se vaya a llevar allá y que se reconstruya Haití, pero yo espero que al menos las patanas y los demás vehículos puedan regresar, y los choferes también con vida, que las personas salgan con vida. No, y que esos medios de transporte lleguen vacíos, o sea, Sí, no lleguen llenos. Porque les de recordamos haitianos, que para sí. 2000, exacto, porque por ahí recuerden que apresaron unos camiones del plan social que venían cargados de haitianos, y también para 2010 casi matan a la mayoría de las personas que fueron con comedores económicos de los empleados y los choferes para robarles las raciones que estos iban a repartir a la población de Haití. Pero Camelia, Sí, no, déjame decirte algo antes de que se me atragante. Realmente yo creo que sí, que Matthew fue una gran tormenta, pero yo pienso que la peor tormenta que atraviesa el pueblo dominicano es tener gobiernos entreguistas y pro-haitianos que no tienen definido cuál es el perfil nacional y no quieren asumir cuál es el verdadero compromiso de un gobierno. El compromiso fundamental de las autoridades de cualquier país del mundo es con su población, con su territorio. Cuando un gobierno pone en riesgo su propia población, su propio deber para acudir a cuestiones extraterritoriales, realmente es algo muy preocupante. Y yo creo que es la peor desgracia que le puede venir a un pueblo, es tener un gobierno así. Y lamentablemente se está reeditando la misma miopía que puso de manifiesto el gobierno de Leonel Fernández. Cuando el gobierno de Leonel Fernández, en el primer mes se había hecho toda una movilización de recursos hacia Haití que fue escandaloso, que alteró por completo el presupuesto nacional. Y en estos momentos como estos, en que tenemos un presupuesto deficitario y que se está solventando en parte con préstamos internacionales, que eso es una cosa escandalosa y que no se quiere asumir, yo creo que eso cae casi en lo criminal. Pero óyeme, se está poniendo en riesgo por completo la economía dominicana con un modelo fiscal que es absolutamente contrario a los intereses de una población empobrecida y golpeada como la dominicana. Y encima de todo, cada vez que haya alguna desgracia en Haití, que lamentamos mucho, lo lamentamos, lo lamentamos, y las pérdidas humanas. Y además, cada vez que viene un golpe como este de la naturaleza o de cualquier índole, realmente no solamente se afectan vidas humanas en Haití, sino que las posibilidades de desarrollo de ellos se ven retrasadas. Pero República Dominicana no puede sacrificar sus propios esquemas de progreso para cada vez que hay un problema apoyar y olvidarse de cuáles son los compromisos del gobierno. Cada vez que hay una problemática como esta, vamos a desplazar nosotros los primeros, somos los más perjudicados a corto, mediano y largo plazo. Nosotros ahora estamos sufriendo las consecuencias todavía del terremoto, pero ahora a gran escala. O sea, a corto plazo inclusive no se vio tanto la problemática que íbamos a tener, pero ahora, después que Haití quizás no se acuerda de su terremoto, ahora somos nosotros los que estamos sufriendo estas consecuencias graves en un país que ya está en el colapso, nuestra economía está en el colapso,
todo, o sea, República Dominicana Se está- sustenta con préstamos. Sí, La economía República dominicana, sí. Inclusive, de hecho, también habilitaron 4 plantas purificadoras de agua allá. Óyeme, y aquí, Que aquí no hay ni, o sea, aquí no han habilitado ni una. El COE no tiene ni una sola planta purificadora de agua mira, habilitada. instalarán en Jimaní 4 cocinas móviles con capacidad para producir más de 200.000 raciones diarias. Yo te voy a decir, ¿de qué bolsillo salen esas raciones? Y todos esos vegetales, todos esos víveres que se han enviado, ¿dónde estaban? Porque aquí escasean. ¿Cuánto cuesta un plátano aquí? Dime. Claro. Cuando tú vas Es al muy súper, bueno. cuando tú vas al mercado, ¿cuánto cuesta un Señora, plátano? aquí se están comprando un plátano ¿Eh? a 25 y 26 pesos todavía. Amigos, y esperamos que la madre naturaleza Hoy sí. se digne de nosotros y también de Haití, que no nos mande otro huracán o que no los programen también, porque lo pueden programar, porque eso nos afecta, más que a ellos, nos afecta a nosotros, porque ellos reciben ayuda y aunque cojan a quien la cojan, entre ellos mismos, Mira, pero nosotros somos los afectados. Y algo No, breve, y perdón, algo breve. y entonces a nosotros se nos suma, porque además de todo el desplazamiento de recursos que hay hacia allá y del desplazamiento poblacional que viene de allá para acá, además de eso, somos también afectados por la naturaleza, porque resulta que como estamos en la misma isla, ese ciclón Matthews, aunque golpeó duramente allá, pero todo se sintió aquí, porque aquí Todo. hubo tormenta, inundaciones, También hubo inundaciones. gente muerta. Pérdidas Eh, materiales, de pérdidas todo, humanas. de todo. todo. O sea, nosotros tuvimos de todo. Lo que pasa es que aquí, República Dominicana, No tenemos derechos los no, dominicanos. al parecer no. Entonces, No, óyeme, ¿tú sabes y qué unos... me gustaría mencionar? Que yo no he escuchado hasta el momento Bonó, jesuita, Decir que van para allá. el Mocha, reconocido. Yo no, ninguna de esas personas que tanto nos o sea, ¿dónde están esas ONGs ahora que los haitianos lo necesitan No, tanto? ellos están No, manifestando, porque ellos están trabajan pidiendo. aquí, Desde aquí ellos piden. trabajan por los haitianos Aquí, sí, y ellos piden internacionalmente y viven y cobran del Estado Dominicano. Ahora, Sí. yo lo que me pregunto es, ¿qué es lo que tienen en la cabeza los gobernantes dominicanos, los políticos Y un grupo dominicanos de que son tan tercos? Porque en el gobierno de Leonel, cuando el terremoto, aquí hubo muchísimas quejas de la población, quejas a cada rato, protestas de todo, precisamente por ese gran desplazamiento de recursos, porque, por ejemplo, fíjense, cuando el terremoto, resulta que el terremoto se sintió allá, ¿verdad?, en Haití. Claro. Pero aquí hubo muchas réplicas. Muchas. Aquí hubo una serie de escuelas en muchísimas provincias que fueron debilitadas por completo. O sea, muchísimos daños materiales y humanos también, porque hubo réplicas. Bueno, Aquí Camelia, se sintieron los temblores. lo que pasa- Óyeme, y Leonel se mudó para allá. Lo mismo Y, que y, la- aquí, y ¿no? los, y esos camiones de comida era todos los días, pero era un gasto, o sea, porque, ok, tú puedes enviar un aporte o varios aportes, pero tú no puedes tener Esta un magnitud, consumo diario de para comida. cargárselo también a la población que ya no aguanta más, o sea, ya no aguanta Óyeme, Camelia y más. Priyanka, lo un que pasa es- consumo diario de comida, cocinar diario, tú sabes, mira, cocinar implica combustible. Implica un personal al que yo supongo que hay que pagarle dieta, porque Claro. tú no puedes desplazar a los empleados de aquí para Haití Pagándole lo mismo. sin costearle, sin darle su dieta y sin costearle un alojamiento en el caso de que tengan que quedarse. O sea, entonces, encima de todo, mira, aquí eso no está, o sea, aquí no hay un capítulo de ayuda en nuestro presupuesto de ayudas internacionales, eso no existe, ese capítulo. Aquí sí hay un capítulo de imprevistos, pero locales. O sea, si hay un problema, tiene que haber un fondo para emergencia, pero eso no está contemplado. Entonces, cualquier donativo que se haga se tiene que hacer de manera muy racionalizada y con permiso del Congreso, pero aquí no hay un mecanismo para eso. O sea, que si el gobierno le da la gana de desplazar medio país para allá, aquí no hay ningún organismo que le ponga un control y tampoco, perdón, se pasa cuenta de eso. O sea, que yo recuerde, Leonel Fernández, ya después de eso, nunca pasaron un balance de lo que se los gastó y sobre todo un cálculo de qué significó eso para el presupuesto de ese año que se sobregiró. Sí, Camelia, Nunca van a decir que fue por eso, pero fue por eso. en relación a tu pregunta de qué pasan con nuestros funcionarios, es que tú sabes que el presidente quería su Congreso y cuando los tres poderes del Estado trabajan solamente
Para rigiéndose beneficio, claro. no, solamente obedeciendo al Ejecutivo. Eso es lo que pasa. Por eso que necesitamos que el pueblo sepa que es necesario que se haga la ley del referéndum, que ya existe en la Constitución, pero hay que hacerlo ley. Para eso necesitamos la firma de todos los dominicanos, o de una gran mayoría. Y hablando un poquito también de tragedias, nos llamaron de Moca, nuestros amigos de allá, que hubo el martes pasado una inundación como nunca antes en el río, en donde hubo cientos de casas que fueron, o sea, que se dañaron. Y las personas hasta el miércoles amanecieron solamente con la ropa que tenían, con su ropa, y el gobierno y las autoridades no han dicho nada. Pero, bueno, pero van a tener que irse a Haití para que le hagan caso allá. Los dominicanos damnificados que quieran que le hagan caso, que se vayan para Haití. Exactamente. Porque allá les llegarán las ayudas más rápido que aquí. Y Camelia, Brillanca, el Colegio Médico Dominicano pidió al gobierno que se declare una alerta epidemiológica en la frontera tras el paso del huracán Matthews por Haití. Todas las agencias internacionales prevén el renacimiento del cólera y demás enfermedades que se transmiten por vectores, como la malaria, algunas hepatitis y otras más. Esa situación pone en riesgo lo que es la temporada alta del turismo, que está en su mejor momento, y que en más del 95% de ocupaciones, según reporta el Ministerio de Turismo. Imagínate, un desplazamiento de esa población enferma a nuestro país, eso desata un gran escándalo y daña la temporada turística. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, yo lamento. No solo la turística, sino la nuestra interna. Más que el asunto turístico, yo lamento muchísimo los trabajos que van a pasar los dominicanos que se enfermen de cualquier cosa, porque va a pasar lo mismo que cuando el terremoto, que no va a haber cupo para los pacientes dominicanos, porque eso va a estar repleto de haitianos de nuevo. Hoy en día, sin haber terremoto y sin haber huracanes, no hay cupos para los dominicanos en los hospitales. Ni en las escuelas tampoco. Imagínense bajo un huracán. O sea, huracán PLD, ¿no? Huracán PLD. Nosotros los dominicanos no tenemos derecho de ir a un hospital y acostarnos, o que una mujer embarazada nuestra, dominicana, se pueda acostar en una cama. Señores, nosotros tenemos muchísimos casos de mujeres dominicanas que han tenido que dar a luz en los pasillos. En el suelo, sí. En el suelo. Oh, pero en Los Minas eso fue famoso, en la maternidad de Los Minas. Está rodeado de mujeres haitianas que la traen aquí por tráfico a parir, porque nosotros lo denunciamos anteriormente, que hay algunas que la traen para que se queden y otras para retornarlas a Haití, pero ya se están quedando todas. Sí, Camelia Brillanca, continuando con nuestro programa, en una evaluación que incluyó 18 países, la República Dominicana quedó en primer lugar en todos los aspectos de turismo. Es una buenísima noticia, pero hay puntos negativos que el gobierno debería tomar en cuenta, y es primero la inseguridad en las calles. Hemos sabido que el tránsito en la ciudad, el trencito en la ciudad colonial fue asaltado, y todos los turistas que iban, todos en él, fueron desvalijados. Segundo, una creciente de criminalidad. Hemos estado viendo en estos últimos días, cómo han matado varias personas, y en la mayoría de los casos ha sido de manos de los haitianos. Tenemos, tercero, la inseguridad sanitaria. No olvidemos que el turismo representa más de 500 mil millones de pesos, o sea, el 16% del PBI, del Producto Interno Bruto, para los dominicanos, y a nosotros nos conviene estabilizar, o sea, conservar la estabilidad. ¿Ustedes qué opinan de esta situación con el trencito y con esta criminalidad? También el robo de los niños. Yo no sé hasta cuándo vamos a estar en primer lugar como destino turístico en el Caribe, porque la verdad, por ejemplo, hace unos días yo estaba hablando con un amigo que vive en Madrid y me dijo que quería hacer como unas inversiones y eso, y yo con dolor en mi alma yo le dije, no es el mejor momento, no vengas, no es el mejor momento. O sea, porque es que los turistas corren el riesgo de que los asesinen, de que los asalten. O sea, aquí tenemos una problemática generalizada que nos está afectando, que no que nos está afecando, que nos ha afectado ya a nivel generalizado. Pero o sea, a los únicos turistas que yo he visto que nunca le ha pasado nada aquí, a ningún turista, es a un turista haitiano. Yo nunca he visto a un turista haitiano que le haya pasado algo. No, es que ahí aparecen los ladrones de una vez. Increíble. Sí, y en un documento dado a conocer en Ginebra, Suiza, acusando a la República Dominicana de discriminación y atacándola por la frontera física de los haitianos. Eso como parte de nuestro diario vivir. Aprovechen la oportunidad del huracán Matthews para exigirnos
y traspasarnos sus problemas y el gobierno no nos defiende. ¿Ustedes qué pueden decir de este caso? No, yo creo que Defensa. es muy evidente la preocupación, o sea, hay motivos para pensar eso, por supuesto que sí. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de nuestra primera parte con las noticias en el tapete. Nos queda una, la vamos a mencionar ahorita junto con, cuando estemos con nuestro invitado permanente, con el historiador Manuel Núñez. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en la segunda parte y la más esperada por todos ustedes. Pero antes de comenzar con nuestro invitado Manuel Núñez, vamos a terminar con el último tema que nos quedó, que fue el del Premio Nobel de la Paz que se le entregó al presidente colombiano, al presidente Santos, justamente 5 días después de haber perdido el plebiscito. Al parecer el jurado del Nobel ya había decidido ese premio y después del fracaso del 3 de octubre ya era demasiado tarde. Bueno, Santos no acaba de entender que el pueblo colombiano dijo que no quieren darle territorio a la guerrilla, que no quieren darle representación gratuita en el Congreso de los 20 y pico de curules que le iban a entregar, que no quieren impunidad ni darle cobertura a los negocios de narcotráfico del señor Timochenko. A nosotros sí nos extrañó la declaración de Ingrid Betancourt, quien pidió que se le entregara a Timochenko el Nobel. Al dueño de una espantosa biografía, millares de muertos secuestrados, más de 8.000 niñas menores secuestradas y violadas. Al final, una de sus víctimas pide que se le premie. ¿Y cuál es el efecto de este premio Nobel sin contenido realmente? Bueno, si se lo dieron a Obama, ¿por qué no dárselo a Santos, verdad? Y también aquí a Vargas Llosa también. O sea, parece que los premios... Sí, pero por lo menos el sí. de la paz, si se lo dieron a Obama, yo creo que Santos lo tiene bien merecido. Bueno, imagínate, pero a mí esa propuesta de la Betancourt me sorprendió, pero me puso a pensar que realmente la situación en Colombia es muy compleja. Bastante. Y que habrá quizás algunos aspectos que ella no pudo explicar, pero que justifican su propuesta. Sin embargo, también se me ocurrió pensar que ella podría estar sufriendo todavía del síndrome de Estocolmo. Como ella fue secuestrada, pues a lo mejor se identificó con sus captores, ¿quién sabe? Exactamente. ¿Quién sabe? Sí, y bueno, amigos televidentes, de inmediato vamos a entrar ya con nuestro invitado Manuel Núñez. Manuel, bienvenido como siempre a tu espacio. Quiero que sepan, que recuerden que Manuel Núñez es el director y también quien prepara el programa para que le llegue a todos ustedes cada sábado de la manera, con la calidad que ustedes merecen. Y bien, la parte que vamos a tratar hoy es un tema muy interesante porque nos concierne a todos los dominicanos. Pongan mucha atención, están a tiempo de llamar a cualquier vecino o buscar lápiz para que apunten, porque esto no se debe olvidar, para que, ojo con esto, amigos televidentes. Y es que hoy tenemos el tema porque se halla una carta enviada al presidente por un conjunto de organizaciones que solicitan el retorno a África, y las respuestas que ya habías dado principalmente en tu obra, Manuel, La dictadura del débil, los ha abordado en 2 capítulos, uno dedicado a los 4 chantajes y otro dedicado a los humanistas antidominicanos. Vamos a comenzar analizando la carta que escriben los grupos que se autodenominan Unión Afrodominicana, UGEDO, alguna que otra ONG pro-haitiana. Voy a leer a petición de los que firman la carta de Dagoberto Tejera, director de Cultura, Maribel Núñez, ¿tú la recuerdas? ¿Cómo no? La que siempre nos persigue, exacto, sí, la que siempre está creando un conflicto y creando acción para tomar
partido de eso y para tomar ventaja de esas cosas. Te puedo hacer un mensaje para ellos. Nosotros estamos dispuestos a pagar el pasaje si ellos se quieren ir. Mira, África. una pregunta en el aspecto formal. Por casualidad, Sería ¿tendrá un falta de éxito. ortografía esa carta? Porque no me sorprendería. Lo de la falta de Ortografía, ortográfica porque no- es poco. No, pero las mira, otras mira, faltas pero que es tú un vas- detalle, sí. porque mira, tú te sientas, por ejemplo, a escuchar al señor Dagoberto Tejeda en ese programa que él tiene de televisión que se Sí, llama cómo la habla, casa Sí, cómo embrujada. habla, escribe, Embrujada. Y la casa embrujada, sí, él Sí. tiene una sección Sí. en televisión que se llama así. Óyeme, y escuchar a ese señor realmente es un gran sacrificio. Con ¿eh? razón, yo veo aquí en uno de los planteamientos que es crear la casa del diablo. ¿Y quién ha dicho que nosotros los dominicanos tenemos pacto con el diablo? Nosotros con el eterno, con No, el y divino, un con el diablo todopoderoso. con falta de ortografía. Señores, porque, tenemos, por favor, aparte de Dagoberto, Maribel Núñez, el profesor Antinoe Fiallo, el antropólogo haitiano Telemín o Telemán, como se pronunciaría en francés o en creol, lo que sea, y otros escribieron una carta al presidente Medina, a los presidentes del Congreso, con estas peticiones. Escuchen bien, amigos televidentes. Para que esto quede en la historia, solamente va a quedar, pero no se va a realizar. Y no firmen esta carta. Primero, plantean los que suscriben la carta que se introduzca el resentimiento racial, celebración del 30 de octubre como Día de África y el 12 de octubre como Día de la Resistencia Colonial. ¿Qué nos puede decir de estas peticiones, la Casa de África? Y hay una Casa de África. y hay una casa de Europa aquí, o una casa de los aborígenes, Amigos porque televidentes. tenemos que Yo creo crear un que- equilibrio. Yo creo que lo que tenemos ahí es realmente un gran despliegue de ignorancia, de soberbia, de perversidad, porque estas personas quieren hacer renacer y fundar toda una política en base a resentimiento racial. Y resentimientos que no son ni siquiera dominicanos. Es un resentimiento que racial vienen de otro sitio. en que ellos quieren, es una labor de regresión, es decir, ellos piensan que el negro dominicano va a dejar de ser dominicano para ser negro. Entonces, pero es un negro que ellos se han inventado al mismo tiempo, No, vamos a pintarlo. porque el negro tampoco existe, Lo que o sea, tenemos es el porque no hay cultura negra. Señor, O sea, el plan realmente- en África hay 54 estados en África Negra y todos son estados adversos, es decir, y esos estados, los estados más prósperos de África, los estados de África Negra más prósperos, todos los días deportan negros. Y a nadie se le ocurre que esos negros deportados de un estado negro africano, el estado negro africano que lo Racista, deporta debe ser racista. demandado, porque tienen que crear una casa de África para que ese estado negro que deporta negros sea llevado a las Naciones Unidas, a la CIDH. Ay, sí debería. Fíjate que en África, el símbolo de África es África del Sur. África del Sur es el símbolo porque allí habían dos poblaciones, una población europea y una población negra discriminada, efectivamente, sin derechos, ¿no? Existía el apartheid allí. Pues bien, una vez que ya se produjo la reconciliación, que la produjo el pensamiento de Mandela, que es un hombre que integró a todas las comunidades y le dio a todas las comunidades una porción del poder conforme a su nivel de población. Y trató de crear, y lo creó el equipo de fútbol de África del Sur, que allí se celebró, todavía recordamos las bubucelas, Camelia, que le gustan las bubucelas, aquellas celebraciones en África del Sur, que fue el Mundial de Fútbol que ganó España, por cierto. Muy bien, se creó un equipo multirracial que representa a toda África del Sur, y en esa África del Sur llegan todos los días negros procedentes de Zimbabue, que es un país empobrecido por su propio presidente, que es un presidente negrista además. Este señor de Zimbabue, Mugabe, ¿no? Que es un dictador que tiene ya 40 años en el poder y que ha empobrecido enormemente el país. Todos los días llegan personas procedentes de Zimbabue, procedentes de Namibia y procedentes de otros sitios, y algunos incluso nacen allí, porque llegan allí ilegales y nacen allí.
Y Sudáfrica deporta a los que nacen allí y también a los ilegales. Y nadie acusa de Sudáfrica de racismo, de no sentirse con su identidad con su identidad negra, es decir, porque a todo esto es como una especie de ignorancia de la historia, porque ellos quieren crear, o sea, hay una vertiente antropológica de todo el problema, y es el desconocimiento de cómo funcionó la esclavitud. Ellos quieren crear, en base a la esclavitud, crear un victimismo, puesto que los antepasados de Dagoberto, de la Maribel, o de no sé quién, o del haitiano ese que lo sigue a ellos, fueron discriminados. Ellos quieren cobrar los 5 siglos de la esclavitud de ellos. De la esclavitud de ellos. Pero eso es un disparate, porque en definitiva existe lo siguiente, es que el África ideal que ellos han pintado tampoco existe. La esclavitud existía 5 siglos en África antes del descubrimiento de América. Es decir, desde el siglo X ya hay esclavitud en África. O sea, de los africanos sobre los africanos, de los árabes que estaban en África sobre los africanos negros, de los negros sobre los negros. Es decir, hay toda una historia de la esclavitud. O sea, hay 13 esclavitud. Hay un libro excelente de Olivier Pietro Grenousier sobre la esclavitud en África y otro libro de Bernard Lugan que hablan de la existencia de 3 tipos de tratas negreras. La trata negrera del África subsahariana, que eran los propios africanos, vendían africanos y se lo vendían a los europeos, porque los europeos no iban a cazar africanos en África, ellos se lo compraban a los propios negros que vendían africanos, que tenían esclavos, porque en África había esclavitud 5 siglos antes. Y luego está la trata negrera de la esclavitud occidental, que es la esclavitud que va de Egipto a Zanzíbar, toda la parte de Tanzania. Todo eso también tenía un gran mercado de esclavos que tenía conexión con Turquía, que también era un mercado esclavista, donde había inclusive esclavos blancos, porque las cortes, los 3 grandes imperios africanos, el imperio Songhai, el imperio Bantú y el imperio del África subsahariana, de Mauritania, tenían esclavos blancos. Los reyes negros compraban blancas para tenerlas como esclavas. O sea que la esclavitud era generalizada en África. Una institución antigua. Y luego está la esclavitud intraafricana, es decir, la esclavitud de los africanos sobre los africanos, que se ha mantenido hasta el siglo XX. Hay un libro de Joseph Kessel que habla de esa esclavitud de los africanos todavía en el 1930, Kessel decía que existían en África grandes comunidades de esclavitud. Entonces, Manuel, una pregunta muy interesante. Después que fueron traídos los esclavos, que ya eran esclavos de por sí allá, que los trajeron a la parte occidental, en donde estaban los bucaneros y filibusteros, aquí en la parte de la isla completa, en la parte occidental, pero esos esclavos de allá siguieron siendo esclavos y se siguió la esclavitud en África. En África ha seguido la esclavitud y en Haití. Entonces, la pregunta mía es, sí, todavía al día de hoy. Los haitianos que se libraron aquí, fue en esta parte, tanto que hablan, tanto que se quejan y nos acusan a nosotros y a los franceses, ellos deberían agradecer que pudieron liberarse por estar aquí, porque si los hubieran dejado allá siendo esclavos allá. Bueno, sí. Justamente hay una novela de Víctor Hugo que se llama Bourjargal, que es la historia de un esclavo, es una novela interesantísima. Víctor Hugo la escribió con una 20 de años, es una de sus buenas obras, y es una novela sobre la revolución haitiana, ¿no? Esa novela cuenta la historia de un personaje que es Bourjargal, que era hijo de un rey, del rey del Cacongo, que él había sido esclavo en África porque fue vendido por otro reyesuelo, y esclavo en América, o sea que ¿para dónde iba a coger? Si esclavo aquí, esclavo allá. O sea que evidentemente era un absurdo. Pero lo interesante de todo esto, porque en toda esta labor que vemos ahí en señor Dagoberto, que demuestra una gran ignorancia histórica. Sí, bastante. Un analfabetismo moral y un analfabetismo histórico también. Este es el hecho de que en los años 70 hubo una especie de renacimiento negrista en Haití, y muchos haitianos, amparados en el color de su piel, iban al Senegal
a Senegal. Entonces iban a Senegal, bueno, y decía, yo soy negro, a mí hay que aceptarme. Y Senegal dijo, pues usted no es senegalés. Iban a ejercer la medicina y digo, no, usted no puede aquí ejercer la medicina porque sea negro. Aquí ejerce la medicina los senegaleses. O sea, porque en definitiva, la idea que tiene esta gente tan absurda, la idea que ellos quieren pregonar es que la biología borra la cultura. O sea, que el color, o sea, realmente todos sabemos, toda la gente que tiene una mediana educación, de que no existe una cultura negra. No hay cultura negra. Ni blanca. Ni tampoco hay cultura blanca. Hay una cultura del Senegal, de Ruanda, de Burundi, en África, que representa, es decir, el mosaico de las culturas africanas todavía es más complejo que el de las culturas europeas. En Europa todo el mundo sabe que no hay una cultura blanca, que hay una cultura española, una cultura rusa, una cultura italiana, una cultura francesa, y todos son blancos, pero naturalmente cada uno representa una identidad distinta. Y en Europa pues hay unas 50 lenguas, ¿verdad? Más o menos, en Europa occidental, pero en África hay 4.000 lenguas. Todavía es mucho más compleja el asunto. O sea que decir que hay una casa de África me parece un absurdo, porque África no es una nación, ni hay una identidad africana. ¿Y a qué parte de África será que ellos quieren ir? Bueno, si se refieren, por ejemplo, al Senegal. El Senegal o tiene... al Congo, por ejemplo. Podemos mandar al Congo. El Senegal tiene... Aquí había mucho... Camelia, Brillanca Sí, y Camelia, el objetivo realmente en el Congo, no es África, el objetivo es Haití. En el Congo hay 80 lenguas. 80 lenguas. Ellos no quieren ir a África. Y la gente del Congo, es decir, la gente del famoso y Senabré y el grupo de Laurent Kabila, la gente del Congo usa el francés para comunicarse. Lo mismo en Camerún. En Camerún hay 200 lenguas vivas todavía, distintas unas de otras, grupos étnicos muy diferentes, se diferenciaban entre sí, y los cameruneses, que ya se han agrupado como una entidad estatal, se sienten muy diferentes de los de Burkina Faso, muy diferentes de lo de Togo, es decir, y del Golfo de Benín. O sea que no hay igualdad cultural. De hecho, donde más guerra actualmente hay en el mundo es en África, y es en el África negra, porque hay problemas de frontera, porque las poblaciones se pasan de un sitio a otro, y el que no es de un sitio no puede invocar que sea negro pasar de ese sitio, porque evidentemente eso no lo convierte en ese sitio. Es decir, en la República Dominicana hay negros, hay mulatos y hay blancos, y hay también asiáticos. El hecho de que alguien sea negro o mulato no lo convierte en dominicano. Dominicano es más que negro, más que blanco y más que mulato. Claro, es decir, cultura, que dominicano es una cultura, no es un color. Ahora, esta gente son tan primitivos que quieren convertir lo dominicano en un color, y que para hacerlo quieren recrear y volvernos a la mayor época de regresión histórica, es decir, volvernos a una etapa de resentimiento como cultura. Claro, porque o sea, no es la integración que están buscando. No, es la desintegración. No, y al mismo tiempo que los negros, que serían en este caso los que tienen más derecho a ser negros son los haitianos, pues tendrían un derecho especial, porque tendrían una plaza para ellos, una casa para ellos, una especie de... O sea, lo que se ha querido decir, hay un escritor haitiano que se llama René de Pestre, que él es mulato, y atacaba mucho esa ideología, porque esta ideología que vehicula Dagoberto y Antinor Fiallo es una ideología netamente haitiana. Claro. Son los haitianos en América, los creadores de la negritud. No es africana, es haitiana. En África no se habla de eso. En África nadie es importante por ser negro. O sea, de hecho, allí eso no, es una cosa totalmente banal. Manuel, pero ellos plantean, como mencioné ahorita, que se construya la casa de África, la casa del diablo y un largo etcétera de la plantación de esclavos. ¿Cómo fue realmente la historia de la esclavitud? Tú hablaste algo, porque se pretende igualar la historia de Haití con la de República Dominicana. Y tú has hablado también en el capítulo número 6 de tu libro, sí, de los 4 chantajes, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿en qué consiste realmente esos 4 chantajes? Bueno, la historia de África, la historia de República Dominicana
y la historia de Haití es muy distinta en lo que respecta a la esclavitud. Primero, aquí lo que predominó fue el acto ganadero. En Haití predominó la plantación de azúcar. Es decir, que son ya dos historias distintas. Mientras entre nosotros la plantación de azúcar tuvo un predominio hasta el siglo XVI, en Haití se mantuvo hasta su etapa de independencia. Y luego continuó, porque luego de la independencia de Haití en 1804, Dessalines mantuvo el sistema de plantación, o sea, mantuvo el trabajo obligatorio, que era una especie de esclavitud, y el rey Christophe, luego de la muerte de Dessalines, en 1806, se creó en el sur el sistema de atribución de tierra de Pétion, que era un presidente vitalicio, no una democracia como quieren decir muchos, sino un presidente de por vida hasta que se muera. Y en el norte se creó el reino de Christophe. Y el reino de Christophe restableció la esclavitud y con esclavos construyó ese extraordinario palacio que está en La Ferrière, la ciudadela de La Ferrière, que está a más de 800 metros de altura, que costó más de 20.000 vidas. Es un palacio muy bonito, las vidas ya se murieron, pero ahí está el palacio. O sea, es decir, que es un palacio extraordinario que realmente ilustra de lo que fue ese reino de esclavismo, ¿no? Entonces, vamos ahora a lo del chantaje. El chantaje que nos quieren indilgar y que es la base de todo esto, hay 4 chantajes. Existe el chantaje de carácter económico, es decir, el querer presentar a Haití como un socio comercial de la República Dominicana permanentemente, o sea que los dominicanos están obligados porque Haití nos compra o nos vende productos o consume productos dominicanos. Sin embargo, se olvidan de que la República Dominicana está remesando más de $1.000 millones hacia Haití. Los haitianos que están aquí, que han desnacionalizado toda la mano de obra en la construcción, en el turismo, en la agricultura, en la bonería, están remesando dinero hacia allá. Pagar impuestos. Y es mucho mayor la cantidad de dinero remesado hacia allá que lo que los dominicanos les venden a los no se le haitianos. pone impuesto. No tiene ningún No, impuesto ellos hasta no, ahora. pues, O sea, está exento de todo. Sí, están exentos de pero impuestos. realmente... Luego está, A lo mejor Mujica se refirió a él. sí, A él, Lo- cuando vino. Lo de Mujica. Sí, de no, lo, no me menciones. sí. sí. Luego está el chantaje político, es decir, el querer decir que todo aquel que defiende a la República Dominicana, o sea, nacionalista, es trujillista, ¿no? Entonces, es como decir, es un poco como tratar de desacreditar el punto de vista nacionalista, bañándolo de esa patria negativa, de ese traje negativo. En realidad yo entiendo lo siguiente, hay cosas que tienen una función, es decir, y un valor. Yo entiendo que lo que es verdad no deja de serlo, diga lo que lo diga, es decir, si Trujillo dijo que 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4, aunque lo diga Trujillo, lo diga Hitler o lo diga Mussolini. Es decir, yo creo que 2 más 2 siguen siendo 4. No voy a decir que son 5 para ser antitrujillista. O sea, me parece que una Zulu también. O sea, que la lógica está aplicando es tratar de empañar la visión nacional. Luego está el chantaje racial. Y el chantaje racial estriba en tratar de decirle de que todo aquel que no quiera que la República Dominicana se haitianice, pues es porque es racista y que sin embargo en África hay 54 estados y son negros todos, o sea, y son fronterizos. Yo no veo que eso va a cambiar nada, o sea, digamos que la visión que se tiene es la visión de creer que el ser humano es biología y el ser humano es cultura, historia, es tradición. Y en el caso nuestro somos cultura, somos tradición, somos historia. Es decir, somos el primer pueblo hispano del continente americano. Es decir, el pueblo más antiguo de los pueblos nuevos es el pueblo dominicano. Y estamos emparentados, y justamente en esta semana se celebraba el 12 de octubre. Lo que se celebra el 12 de octubre justamente es lo que une a los dominicanos con los puertorriqueños, con los cubanos, con los venezolanos, con los
con todos los hispanoamericanos, porque somos parte de un mismo esfuerzo, de una misma entronque cultural, que dio pueblos distintos, pero al mismo tiempo que están unidos, vinculados por una visión del mundo, por una lengua, por una religión, por unos modos de vida, por una tradición, porque estuvieron en algún momento bajo el mando de un mismo imperio. Y eso les dio una configuración, que es una configuración que a nosotros nos enorgullece, pues yo creo que el ser parte del entronque americano no debe ser una vergüenza, es decir, no hay que ahora mismo creer que eso sea, digamos, deba ser destruido. O sea, yo creo que nuestra vinculación con Hispanoamérica nos pone en contacto con el mundo, nos pone en contacto con la ciencia, nos pone en contacto con una de las grandes culturas que realmente influye en el mundo de hoy, y ese hecho para los dominicanos es una gran ventaja. Manuel, pero dentro de un tiempo tendremos lo que tenemos como un test un poquito más claro, tendremos que pintarnos de negro para que no nos llamen racistas. Bueno, la problemática mayor es que y lo que tengan ojos verdes y azules, Camelia, tendrá que ir ponerse no, porque lo que se está preguntando es, lo que estamos viendo es la ignorancia. La ignorancia de personas que desconocen cómo ha funcionado la historia, pero al mismo tiempo que quieren usar la historia como un mecanismo de resentimiento. Es decir, yo tenía ahí toda una estadística que mostraba cuál era el estado de la esclavitud en África antes del descubrimiento de América. Antes del descubrimiento de América, los grandes imperios africanos tenían una gran cantidad de esclavos, y todavía después del descubrimiento, la esclavitud intraafricana, es decir, la esclavitud de África en África, llegaba a 14 millones de personas, según nos cuenta el historiador Olivier Petru-Grenouillet. Es decir, que evidentemente es un fenómeno anterior, o sea, a lo que fue la hazaña del descubrimiento de América, el fenómeno de la esclavitud. Lo que hacen los europeos es usar un sistema que ya existe en ese continente, usarlo en América. Antes de que se me olvide, quiero felicitar y dar las gracias y agradecimiento a Sara Nival, quien es la joven que nos maquilla y nos peina cada sábado. Su teléfono, se los recuerdo, es 829-353-1289. Sara Nival. Y tú querías... Sí, Raquel, dos cosas rapidito. Una, darle las gracias al señor Pablo y a su esposa que amablemente nos remitieron unas fotos del expresidente Mujica, quien estuvo aquí en el país. Más adelante quizás podamos hablar algo de él, ya no tengamos tiempo, pero al parecer necesita empaparse un poquito más de lo que es algunas cosas de la economía dominicana, ¿verdad? Porque él considera el gobierno milagroso. Ahora yo no sé dónde está. Creo que quería halagar un poco al presidente, porque no se extrañó. Mujica es una persona que vive como piensa, porque él anda un Volkswagen, o sea, se parecía al Volkswagen que usaba Leonel cuando era antes de ser presidente, el que usa Mujica ahora, y se desplaza en ese tipo de cosas. Es una demostración de humildad, pero muchas de las cosas, cuando yo vi a Mujica abrazado con Amable Aristi Castro, yo dije, bueno, se acabó el mundo. Se acabó el mundo, porque esta es la reunión de la bella y la bestia, ¿no? Sí, decir, pero bueno, se quiere decir que Mujica lo usaron para muchas cosas. Para muchas cosas, o sea, es así. Y no todas buenas. No, yo no lo culpo. Todas buenas. Yo no lo culpo, y me hubiera gustado que él se paseara libremente como lo hace en su país, que lo hubiera hecho también aquí. Bueno, aquí fuimos inclusive, pero la cantidad de gente y el desorden que había encuesta, o sea, yo sé que su video reprochándole a mí no estuvo un poquito duro, pero el desorden fue grande, fue tan terrible que casualmente el señor Pablo y su esposa nos tuvieron que enviar unas fotos porque era casi imposible tomar. Bueno, y ya, amigos televidentes, nos dijeron que ya estamos ya en la parte final, pero no quiero terminar este programa sin hacer una pregunta interesante, porque me preocupa todas las propuestas que hicieron, que no las mencionamos, con tantas fechas que los días en el calendario no darán abasto para las peticiones y los días. A mí lo que me preocupa realmente es que quieran cambiar. Podrán ellos hacer las peticiones que quieran, pero mucho cuidado a ustedes con tocarme el 27 de febrero, la fecha de nuestra independencia, que por ahí es que van. Ellos están cogiendo
fueron varias, no fue una ni dos ni tres, fueron como 20 fechas. Señores, y yo creo que también Efemérides Patria y el Ministerio de Cultura y de Turismo y el mismo presidente y todos los dominicanos debemos estar alerta con esto. Esto no debe firmarse, al contrario, esto amerita una sanción. Sí. Hay que ver lo siguiente, José Martí, que era un hombre que tenía una gran visión y que tuvo que lidiar con gente parecida a esta, totalmente, gente que hace un culto soberbio al cretinismo y a la estupidez, y que tiene toda esta visión tan retorcida de la realidad. Él decía que los negros estaban demasiado cansados de la esclavitud para entrar en la esclavitud del color. Y esta gente nos quiere hacer entrar en la esclavitud del color. O sea, ellos quieren retrotraer a los dominicanos a 5 siglos atrás, borrar toda la historia de 5 siglos para ellos recrear el rencor e instaurar el rencor como regla nacional. Entre los dominicanos eso no es lo que prima. Entre los haitianos sí, porque al momento de su independencia, Haití no era una nación. No. Al momento de su independencia, en Haití se hablaban más de 30 lenguas distintas. O sea, era un país de extranjeros. Y entonces lo que une a los haitianos es aquella frase pronunciada por ese tribuno haitiano llamado Boisron Tonnerre, que dice que para constituir la independencia y la constitución haitiana fue necesario la piel de un blanco como pergamino, la sangre de un blanco como tinta, el cráneo de un blanco como escritorio y como pluma una bayoneta. Ese credo de odio racial fue lo que funda Haití. Es un país fundado en el odio. Por eso, en su primera constitución de la República, en el artículo 12, le prohíben la nacionalidad a los franceses y el derecho a la propiedad. Bueno, es decir, que son... Entonces, ellos quieren todo ese odio almacenado, producto de frustraciones de gente... Reciclarlo aquí y ser ellos los representantes de ese odio y dándole a eso como un retorno a África, que es un retorno a la ignorancia, porque ¿a cuál África va a retornar? No, como les dije a ustedes, ¿a cuál de las 5.000 culturas se van a escribir? Manuel, Priyanka, Camelia, que el objetivo de esta gente no es África, el objetivo es Haití. Es Haití, no es África. Y amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Ya saben, esta carta, un dominicano que respete nuestro himno, nuestra bandera, nuestro escudo y el legado que nos dejaron Duarte, Sánchez y Mella, Dios, patria y libertad, no sería capaz ni merecedor. O sea, no debe firmar esta petición, por nada, mucho menos el presidente. Amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. Los esperamos cada sábado aquí de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Pasen todos ustedes feliz resto de esta noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.